Bien, continuamos con los problemas, resolviendo el problema número 3 de disoluciones. El problema 3 dice, se preparan 2.500 mililitros de solución. Ya, entonces vamos anotando los datos ahí. El volumen de la solución es 2.500 mililitros. Ya, convertido a litros serían 2,5 litros, ¿no? Eso es en el caso cuando nos piden molaridad y normalidad. ¿Qué más dice el problema? De solución de agua, o sea que la solución está agua con este compuesto que se llama el permanganato de potasio, que está en un estado líquido, ¿no? Entonces el permanganato no es sólido, es un líquido. Entonces eso hace que el líquido del soluto más el agua que es líquido, el volumen aumenta, ¿no? Al 25% en porcentaje de masa-volumen. Entonces tenemos el porcentaje de masa-volumen que sería el 25%. Masa sobre volumen. ¿Ya? La densidad es de 6.25 gramos por cada mililitro. Esa es la densidad de ¿quién? Del permanganato de potasio, o sea, del soluto. Entonces el dato sería, densidad del soluto es 6,25 gramos sobre mililitro. Bien, esos serían los tres datos que me dan. Volumen de la solución, porcentaje masa-volumen y la densidad. Pregunta, calcular la masa del soluto. Masa del soluto, pregunta. Luego nos pide calcular la fracción molar del soluto y del disolvente. Entonces, X del soluto y X del disolvente, ¿no? Nos piden calcular la fracción molar de ambos, del soluto como del disolvente. Bien. Entonces, como nos dan el dato principal que es el porcentaje masa-volumen, entonces aplico la fórmula del porcentaje masa-volumen. Entonces digo, como el porcentaje me dice que es masa-volumen, por lo tanto sería masa arriba, masa del soluto, y volumen de la solución. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, la pregunta es hallar la masa del soluto. Entonces tengo que despejar la masa del soluto. Despejando masa del soluto quedaría así, ¿cierto? Nuevamente, como el problema número 1, el volumen de la solución pasa a multiplicar, ahí está. Y el 100% pasa a dividir. Listo. Ya tenemos despejada la masa del soluto. Siguiente paso, reemplazo datos. Ahí está. Reemplazo. Porcentaje masa-volumen, masa sobre volumen es 25%. El volumen de la solución es 2.500 mililitros sobre 100%. Ya, entonces esto multiplicando me va a dar 625. Multiplicando y dividiendo entre 100, me da 625 gramos. Esa es la masa del soluto. Ahí está, coincide con la respuesta de acá. Muy bien. Ahora vamos a calcular las fracciones molares. Fracción molar tanto del soluto como del disolvente. Entonces, voy a aplicar la fórmula de la fracción molar. El primero, la fracción molar sería, fracción molar del soluto es igual al número de moles del soluto sobre el número de moles del soluto nuevamente más el número de moles de la disolución, o del, perdón, del disolvente. Del disolvente. Bien, entonces tendría que calcular cada uno de los números de moles, el número de moles del soluto y del disolvente. Entonces, bueno, la otra fórmula de fracción molar para el disolvente sería fracción molar del disolvente sería número de moles del disolvente sobre el número de moles del soluto más el número del disolvente. Entonces, es la misma fórmula, nada más que aquí se cambia. En vez de soluto, disolvente. Entonces arriba sería número de moles del soluto y aquí arriba sería número de moles del disolvente. Esa sería la única diferencia. Ahora bien, vamos a hallar los números de moles de cada, tanto del soluto como del disolvente. Según la fórmula, para hallar el número de moles del soluto o del disolvente sería, en este caso, primero,
La misma fórmula para el segundo. Entonces tendríamos, número de moles del soluto sería igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. Para el otro, la misma fórmula, nada más que el número de moles de disolvente es igual a masa del disolvente sobre el peso molecular del disolvente. ¿Sí? Entonces, la masa del soluto ya tenemos acá, está. 625 gramos. Faltaría el peso molecular del soluto. ¿Cuál es el soluto? Volviendo al problema, el soluto vendría a ser este compuesto, el permanganato de potasio. Entonces voy a hallar el peso molecular aparte. Aquí, ahí está. Voy a hallar el peso molecular del permanganato de potasio. Con ayuda de la tabla periódica voy a sacar peso molecular es igual potasio. 39 es el valor del potasio. Manganeso, 55, valor de manganeso. Oxígeno, 16 por 4, porque hay 4 átomos de oxígeno. Haciendo toda esa operación de multiplicación y suma, me va a dar un total de 158 gramos sobre mol. Entonces ya tengo el peso molecular del soluto. Ya, al mismo tiempo voy a sacarle el disolvente porque voy a necesitar también el peso molecular del disolvente. ¿Cuál es el disolvente? Es el agua. Aquí me dice agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Saco su peso molecular del agua. Es hidrógeno es 1, pero como son 2, 1 por 2, 2. Tengo 2 acá, ¿no? Oxígeno 16. Entonces 2 más 16, 18. Aquí está el peso molecular del disolvente. Me faltaría la masa del disolvente. La masa del disolvente. ¿Ya? Esto es lo que me falta. No lo tengo el dato. Ya no lo tengo. Pero voy a hacer de la siguiente manera. Como se trata de agua, y esto va solamente para el agua. El agua, la densidad del agua es 1. ¿Por qué? Significa que el agua, la densidad del 1, significa que 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo de agua. Es lo mismo, la relación es 1 por 1. Es decir, si yo tengo 2 litros de agua es 2 kilogramos. O si yo tengo 500 mililitros es 500 gramos. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, voy a determinar, de alguna forma voy a determinar el volumen o masa del agua, que sería lo mismo, volumen o masa del agua. ¿Ya? Entonces, utilizo esta densidad para sacar el volumen del soluto. Esta densidad, porque no se olviden que esta densidad es del soluto. Entonces tendría que sacar el volumen del soluto. Porque yo sé el volumen total, cuánto vale el total. ¿Ya? Entonces, si yo saco el volumen del soluto, le voy a descontar al volumen total de 2500. Si le descuento, porque no se olviden que el soluto es un líquido, entonces debo descontarle para poder obtener el volumen del disolvente. ¿Me entienden? Entonces, ahora vamos a hacer eso. Ya, pero antes, como ya tengo la masa del soluto 625 y tengo el peso molecular del soluto, puedo ya hallar el número de mole. Entonces, estoy reemplazando acá 625, que es la masa del soluto, 158, que es el peso molecular del permanganato de potasio. Dividiendo eso me sale 3, y aquí le voy a pedir que manejen 4 decimales. 3,9557. Ya, manejen 4 decimales y redondeado. El cuarto decimal se redondea. Entonces ya tengo el número de moles del soluto. Me faltaría el disolvente, pero me falta la masa del disolvente. Como le digo, ¿no? Voy a calcular aparte, aquí aparte, aplicando por la forma, con el dato de densidad del soluto. Entonces, ahí está. Como nos dan la densidad, entonces tengo que aplicar eso. Densidad del soluto es igual a masa del soluto y el volumen del soluto. Como me da la densidad y como ya tengo la masa del soluto que es 625 gramos, entonces saco el volumen del soluto. ¿Para qué saco el volumen? Para poderle descontar al total de la solución y eso me va a ser el volumen del agua. ¿Ya? Entonces, despejo el volumen del soluto de esa formulita. Estoy despejando, ¿sí? Lo que hice es, esto pasaría ya aquí, y la densidad pasó al, ¿no? Reemplazo,
Masa del soluto es 625, lo que habíamos calculado. La densidad 6,25 gramos sobre mililitro. Gramos con gramos se simplifican ahí, todos simplifican. Ahí. Y voy a dividir 625 entre 6,25. El volumen del soluto es 100 mililitros. 100 mililitros. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de una mezcla en el cual si yo tengo un recipiente acá, un recipiente, el total de la solución es 2.500 mililitros, 2.500 mililitros, ¿no? Entonces, esos 2.500 es la suma entre el del soluto y del disolvente. Como el soluto es 100, entonces el resto de 2.500 serían 2.400. Eso sería de agua, del disolvente. 2.400. Sumado más 100 me da el total, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica es lo que estoy utilizando para obtener el volumen o la masa del disolvente. Como no tenemos el dato, entonces estoy haciendo eso. Bien, entonces, ¿cuánto es el volumen total? Es 2.500. ¿Cuánto es el volumen del soluto? Es 100. Descontando eso, el volumen del disolvente es 2.400 mililitros. 2.400 mililitros. Entonces, como se trata de agua, por lo tanto, el volumen de 2.400 mililitros es lo mismo decir 2.400 gramos. Entonces, directamente el volumen del disolvente se convierte en masa del disolvente. Entonces ya tenemos, ahí reemplazamos. Fíjense, estoy reemplazando. 2.400 gramos, que es lo que salió 2.400 mililitros, que es lo mismo. Solamente para el agua, le digo, ¿no? Porque si es otro líquido ya no es lo mismo. Sobre el peso molecular del agua, que es 18, dividiendo eso, me sale 133, y 333, 4 decimales voy a poner. ¿Ya? Manejo 4 decimales. Bien, entonces ya tengo la masa del soluto y perdón, pero no es masa, es número de moles del soluto y número de moles del disolvente. Ya tengo los datos. Entonces con esos dos datos reemplazo para las dos fracciones molares. ¿Ya? Fracción molar del soluto y fracción molar del soluto. Vamos al primero, de arriba. Estoy reemplazando los valores del número de moles del soluto. Este es el primero, que es el mismo de esto, coincide el mismo resultado. Y este es el valor del número de moles del disolvente, que es 133,3333. Bien, haciendo toda esa operación numérica, aquí se simplifican los moles, por eso decimos que, ¿se acuerdan que dijimos fracción molar no tiene unidad? Porque se simplifican, queda sin unidad. Entonces el resultado de la fracción molar me da, es 0,0288. Nada más. Entonces este resultado de fracción molar es lo que corresponde a la respuesta. 0,0288. ¿Ya? Bien, y lo mismo se hace para el disolvente. Reemplazamos los datos. Fíjense la diferencia que 133.33, aquí es diferente, 3,9557, ¿no? Entonces, eso es lo que se diferencia. Abajo es lo mismo. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, haciendo esa operación en calculadora me va a dar 0,972. Coincide con el resultado de acá. ¿Ya? Otra prueba para comprobar es, al sumar estos dos resultados, 0,0288 más 0,9710 tiene que dar 1. Porque cuando se hablan de fracción molar, la suma de las fracciones me tiene que dar el resultado 1. Si no es 1, si me da 1.2, 1.3, entonces el resultado estaría mal, incorrecto. Entonces, eso sería el desarrollo del problema número 3. Vamos al último problema, que sería el 4. Tenemos 3.2 kilogramos de solución. Entonces vamos anotando los datos. Masa es en kilogramos, no es volumen. Masa, kilogramo,
masa de la solución, 3.200 gramos, que es lo mismo, 3.003.2 kilogramos, ¿no? Yo ya lo convertí en gramos. La solución de esto, de cloruro de zinc, este es el soluto. Cloruro de zinc porque es una sal, ¿sí? Ese es el soluto. Como es sólido, significa que no va a aumentar al volumen. Por más que le echen gramos o miligramos de sólido, al volumen del disolvente ya no aumenta, ¿no? Tenemos un ácido clorhídrico como disolvente, el ácido clorhídrico como disolvente, al 23% en porcentaje de masa a volumen. Entonces tenemos el porcentaje 23%. Me da la densidad de la solución. Dice densidad de la solución. Aquí varía, ya no me dice del soluto ni del... Me da la densidad de la solución, que es 1,25 gramos sobre mililitro. Densidad de la solución. Esos serían los tres datos. Pregunta, calcular la masa del soluto y la fracción molar de cada uno, tanto del soluto como del disolvente. Bien, empecemos por el porcentaje, ¿no? Porcentaje. Como me dicen, porcentaje de masa sobre volumen, entonces la fórmula sería masa sobre volumen. Masa del soluto sobre volumen de la solución al 100%. Despejo el soluto nuevamente, así como hicimos en el problema 1 y 2. Ahí está, despejado, ¿no? El volumen de la solución pasó a multiplicar, el 100 pasó a dividir. Reemplazo datos. Pero ahí acá no tengo, a ver, vamos a verificar qué datos no tengo. Porcentaje tengo 23%. No tengo el volumen de la solución. Eso no es lo mismo. Aquí tengo masa de la solución. No es el dato correspondiente. Entonces tengo que hallar el volumen de la solución aparte. ¿Con qué dato? Seguramente con la densidad, porque es el dato que ahí está. Aplicando la fórmula de densidad, acuérdense, la fórmula de densidad es masa sobre volumen. En este caso, nos da densidad de solución, tendría que ser masa de la solución con el volumen de la solución. Entonces, de aquí despejo el volumen de la solución. Siguiente paso, despejar volumen de la solución. Ahí está. El volumen se despeja de la solución y la densidad pasaría a dividir. Pasó a dividir. Reemplazo. Tengo masa de la solución que es 3.200 gramos. Ahí está. Y la densidad de la solución es 1,25 gramos sobre mililitro. Entonces, haciendo la división, me va a dar un resultado en el cual aquí simplifico gramos con gramos y me va a dar en mililitros. Volumen de la solución, 2.560 mililitros. Esa es la respuesta, el resultado de la división. 2.550 mililitros. Ese sería el volumen de la solución. Ya tengo la... Entonces, ahora sí, volvemos atrás, reemplazamos. 23% por 2.560 mililitros sobre 100. Haciendo esa operación en cálculos, sale masa del soluto equivalente a 588.8 gramos. Ahí está. Respuesta correcta, tal cual como dice aquí la respuesta, ¿no? Bien, ya tengo la masa. Ahora me faltaría hallar las fracciones molares nuevamente, ¿no? Aplicar fórmula de fracción molar. Esa es la una y la otra. Son dos, ¿no? Fracción molar del soluto, número de moles del soluto, y de abajo es número de moles del soluto más número de moles del disolvente. Fracción molar del disolvente es igual número de moles del disolvente sobre número de moles del soluto más número de moles del disolvente. ¿Sí? Hay una diferencia, ¿no? Bien, ahora tengo que hallar cada uno de los números de moles, tanto del soluto como del disolvente. O sea que aplico la misma fórmula para el uno y para el otro. ¿Ya? Ahora veamos qué datos no tenemos. ¿Tengo masa del soluto? Sí, calculado ahí. ¿Tengo peso molecular del soluto? No, puedo calcular. ¿Cuál es el soluto? Cloruro de zinc. ¿Tengo masa del disolvente? No. Pero podría sacar porque tengo masa total que es 3.200. Restándole a la masa del soluto, me va a dar de la masa del disolvente. O sea, tengo los otros datos, entonces hago la diferencia para hallarse. ¿Tengo peso molecular de disolvente? No. ¿Cuál es el disolvente? El ácido clorhídrico.
¿Puedo sacar? Sí. Entonces voy a calcular los pesos moleculares. Ahí está. Aquí abajo a la izquierda dice, soluto, cloruro de zinc. Según la tabla, el zinc tiene 85, más, según la tabla de cloro es 35.5, por el 2, porque hay un 2 aquí abajo, ¿no? Como índice. Entonces, multiplicando, sumando eso, me da 156 gramos sobre mol. Ya tenemos el peso molecular del soluto. Ahora vamos al disolvente. El disolvente es un ácido clorhídrico. Fórmula es H-cloro, HCl. Sumando entonces el cloro, el H, el hidrógeno es 1, más el cloro 35.5, sumado eso me da 36.5 gramos sobre mol. O sea que ya tengo los pesos moleculares de cada uno, tanto del soluto como del disolvente. ¿Tengo la masa del soluto? Sí, 588.8, reemplazo. Ahí está, 588.8 gramos. Sobre el peso molecular que calculamos 156, entonces la respuesta me da eso de 3.7743 mol. Ya tengo el número de moles del soluto. Ahora, ¿se acuerdan? La masa del soluto, en el siguiente, en la masa del disolvente no tengo. Entonces, pero tendría que ser la diferencia entre masa de la solución, que es el total, menos la masa del soluto, me va a dar la respuesta, la diferencia, que sería aquí, directamente. 3.200 menos 588.8 me sale acá como respuesta 2.611.2. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Nuevamente le explico. Sale el volumen de la solución es 3.200. 3.200. El soluto es 588.8. Entonces, resto eso y la diferencia me va a dar 2.000, restando eso, 2.611.2. Eso lo pueden hacer totalmente aparte, ¿no? Dividido entre el peso molecular, que es 36.5, que habíamos calculado, el resultado me da 71,5397. No se olviden, 4 decimal. Siempre vamos a utilizar 4 decimal. El cuarto decimal hay que redondear, no se olviden. Siempre se redondea a un número si es mayor o menor, ¿no? O si no, se queda ahí. ¿Por qué le digo 4 decimales? Porque así vamos a sacar más preciso la respuesta. Si no, se va a alejar un poquito la respuesta a la respuesta que ya tenemos aquí calculada. Bien, entonces, ya tenemos los números de moles, entonces simplemente reemplazar, ahí está. Hemos reemplazado, ahí está. Esos son iguales y eso es el número de moles del disolvente. Respuesta, cálculo 0,05. Tal vez salga 0,049999, entonces redondea 0,05. ¿No? El siguiente lo mismo. Reemplazo, ahí. La única diferencia entre el de arriba y el de abajo es el de aquí. Esto. No vayan a confundir. El de abajo es lo mismo. Respuesta final, 0,95. Aquí le podría dar 0,95001, así, pero se le quita, ¿no? Solamente quedamos con 2 decimales. Y esta respuesta corresponde a lo que tenemos acá. Además, 0,05 sumado a 0,95 me va a dar 1. ¿No? Entonces, eso es una forma de comprobar, ¿no? Bien, con eso, con esta explicación de estos problemas, espero que puedan resolver ya el plan.